El arte griego. Conciben el arte como imitación de la naturaleza, mostrando una gran habilidad en el reflejo de las formas visibles por influencia de la filosofía griega. Esta obra artística debe centrarse en el hombre y por la filosofía. El arte griego tuvo como una finalidad de hacer intangible el mundo conforme a las leyes y la razón. Luego seguimos con el arte romano. El arte romano hace referencia al conjunto de manifestaciones artísticas, como tenemos a la pintura, a la escultura y a la arquitectura, desarrolladas en el siglo VI a.C. y en el siglo IV después de Cristo. Durante estos periodos, los romanos se expresaban usando técnicas asociadas a las artes decorativas y construcción de templos y monumentos. Desde el año 500 al 1400, la Edad Media causó un cambio a nivel mundial sin retorno. Se modificaron sociedades, ciudades, culturas, formas de investigar, estudiar, trabajar y claro, también surgió una de las siguientes etapas de la historia del arte. En este periodo artístico representado por una de las principales corrientes artísticas, todas las culturas vivieron cambios impactantes. En la pintura medieval, por ejemplo, tuvieron lugar hacia el cierre de la Edad Media, cuando surgió el proto-renacimiento. El punto que diferenció esta era de las demás etapas de la historia del arte fue su carácter religioso, sesgado por la única concepción teocéntrica del mundo. El arte carolingio está producido en torno a la corte de Carlomagno. Se trata de una de las etapas de la historia del arte que tuvo una fuerte influencia entre Roma y el Oriente, y sus expresiones principales fueron las iglesias y los palacios. El arte gótico. Este movimiento artístico surgió en Francia a mediados del siglo XII y se difundió por toda Europa. Según el portal Mi Historia Universal, los burgueses ya no se conformaron con el románico simple y tosco y quisieron que el arte fuese un verdadero objeto de valor. Entonces financiaron un nuevo estilo de construcciones en las ciudades y de esa manera nació el gótico, que volvió a crear obras artísticas verdaderamente hermosas y significantes. El arte gótico fue entonces un movimiento artístico urbano y burgués. En el arte románico se trató de un movimiento puramente cristiano, aunque sus bases artísticas fueron asimiladas entre otros edificios civiles de la época. Entre el siglo XV y XVII se dio el comienzo de la Edad Moderna. Además que ocurrieron cambios en el desarrollo artístico de Europa, como también la llegada de Cristóbal Colón a América. En todo este periodo se le conocía como el Nuevo Mundo. Continuamos con lo que es el Renacimiento, en donde se dieron a conocer la pintura, arquitectura, investigación, educación, entre otras disciplinas más. Además es importante recalcar que hubieron personajes importantes que influyeron de manera positiva en la evolución del arte moderno y que hoy en día deberían ser más reconocidos, los cuales son Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Además es importante saber que el humano desarrolló técnicas especiales y también se dieron cuenta que el humano antiguo tenía mucha similitud al humano actual. Barroco en el siglo XVII fue el periodo cultural de la Edad Moderna que se desarrolló entre el Renacimiento y la Ilustración en Europa occidental y en las colonias latinoamericanas. La cuna de Barroco fue Italia, con figuras sobresalientes como los arquitectos Bernini y Borromini o el pintor Caravaggio. En Rocoso en el siglo XVIII es una creación francesa desarrollada durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Se caracterizaban por tener colores luminosos, suaves y claros, acompañados de un estilo vinculado a la naturaleza y la mitología. En las etapas de la historia del arte se expresa principalmente en los techos de templos religiosos.